Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. ¿Estamos en horario? Somos 9. ¡Uy, qué poco! Es una clase muy exclusiva. ¿Viste? VIP. Sí, y mirá si será VIP que estoy en San Francisco, mirá el puente atrás. No Lo que cualquiera. pasa que hay muchos alumnos que están rindiendo otras materias. Ah, porque vos sabés que lo corrimos, porque ahí había una materia y después había un práctico de obligaciones. Entonces, de alguna manera quisimos colocar esto medio en un horario intermedio, pero no sé si no lo arruinamos. Hay chicas que están rindiendo teoría constitucional y otras que están Sí. rindiendo humanos. Bueno, yo lo que diría es esto, miren, vamos a hacer esto, la clase la vamos a dar, me dice la autora Fernández Puente que no sé por qué motivo, que ella sabe, dice hasta 18:30 porque es una semana de parciales, no hay mucho margen, porque aparentemente 18:30 hay gente que rinde. Entonces yo le sugiero esto, damos la clase y a los compañeros que no pueden les vamos a ofrecer otro horario, otro día y la repetimos, ¿ok? Bueno. ¿Por qué? Porque la clase es importante, porque el tema es importante, en realidad, que es obligaciones dinerarias. Es importante por una cuestión básica. La mayoría de las obligaciones, en definitiva, consisten en darle una suma de dinero, ¿no es cierto? Son las más corrientes. Con lo cual tienen una importancia muy significativa que contrasta con el tratamiento muy escaso que le dio el código. Cuando hablo del código de Vélez y el actual. Si ustedes se fijan, del 765 al 772 el régimen de las obligaciones de dar dinero. Pero cuando yo voy y desagrego un poco eso, veo que hay un artículo de las obligaciones de valor y 5 referidos a intereses. Entonces es muy poco, digamos, el tratamiento que hay de fondo de las obligaciones de dar dinero. Obligación de dar dinero es toda aquella que tenga por objeto dar una suma determinada o determinable de dinero. Dice el 765. Es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. ¿Por qué no leo la segunda parte del artículo? Porque está referido a las obligaciones de dar moneda extranjera. No está referido a las obligaciones de dar dinero. Según Pizarro, el régimen de las obligaciones dinerarias comprendería las obligaciones puramente dinerarias o estrictamente de dar dinero, las obligaciones de valor del 772 y las obligaciones de dar moneda extranjera. En relación a esto último, personalmente tengo un reparo, porque no me parece, más allá de la ubicación metodológica, que las obligaciones que tienen estricto objeto en dar moneda extranjera, tengan una relación directa con las obligaciones dinerarias. Por supuesto que hay muchísimos vínculos que la podemos establecer, sobre todo en el rol de la moneda extranjera como cláusula de estabilización de los contratos o de las obligaciones. Es un tema distinto. Me quedaría con una primera idea, que es que las obligaciones de dar dinero están regulando básicamente las obligaciones puramente dinerarias y las de valor. La presencia de las obligaciones de valor dentro del régimen de las obligaciones dinerarias, esta vez ya con carta de ciudadanía, digamos, en la letra del código, es una innovación. En Vélez esto no existía. Más allá que las obligaciones de valor o como se las quiera llamar, ya preexistían, por supuesto, a esto, a esta regulación, a otras reformas del Código Civil y datan de hace un siglo en la doctrina extranjera. Pero Vélez no las conoció, porque tampoco conoció el problema que originó el nacimiento de las obligaciones de valor, como vamos a ver un poco más adelante. Cuando yo hablo de obligaciones de dar dinero,
primero quisiera aclarar algo. Vamos a hablar de dinero, de moneda, digamos, de moneda nacional y de dinero de una forma indistinta. Técnicamente hablando pueden ser dos cosas diferentes. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la función económica que tiene el dinero, nos referimos a la moneda nacional. Es decir, nos referimos a obligaciones que tienen por objeto dar una determinada cantidad de moneda nacional, o sea, de dinero, siendo tal el que emite el Estado y el que reconoce el Estado. Con lo cual no hay otro dinero que el que emite y reconoce el Estado como tal, habiendo otras monedas. Un ejemplo es la moneda extranjera. La moneda extranjera es moneda, pero no tiene la característica de la moneda nacional o del dinero, estrictamente hablando. ¿Cuál es esta característica? Más allá de que el dinero es mueble, fungible, consumible, ¿no? Sobre todo consumible, ¿no? Y tiene una cantidad de características, es fructífero, es decir, da frutos que se llaman rentas civiles o intereses, pero básicamente tiene dos características distintivas. Tiene curso legal y tiene curso forzoso. Repito, tiene curso legal y tiene curso forzoso. Tiene curso legal porque, siendo dinero, el Estado lo considera legalmente irrecusable para la cancelación de obligaciones. Es decir, cuando uno tiene que pagar un determinado precio en dinero, el empleo de esa moneda nacional por parte del deudor que pretende cancelar con ese objeto hace que el pago sea válido y la moneda sea irrecusable para el acreedor. Es decir, no tenga posibilidad de rechazar eso. La cancelación de todas las obligaciones en las que se fija un precio, salvo que por excepción las partes lo hayan fijado en moneda extranjera, con las características que vamos a ver si tenemos tiempo, porque es solo una hora, con algunas salvedades más o menos extraordinarias, digamos, en línea general, la obligación de dar dinero se cancela solamente con dinero. Es más, en el artículo 619 de Vélez, digamos, existía la posibilidad de cancelar con la misma cantidad de otra moneda nacional, de otra especie de moneda nacional, cosa que quedó eliminada por el texto actual. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda. 766. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Vamos de nuevo. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro de las distintas monedas nacionales que puede haber, actualmente existe una moneda que es la de curso legal y forzoso en la República, que es el peso y coexiste con el argentino oro, que no circula, que es una unidad de valor en realidad, pero teóricamente subsiste. El código lo que dice es que no es fungible la obligación de dar dinero. La prestación que debe el deudor es la de entregar la cantidad la cantidad de la especie determinada, es decir, una cantidad que vamos a ver está nominalmente expresada de la especie indicada o dispuesta por las partes o por la ley, básicamente de pesos. Y efectuado el ofrecimiento de la determinada especie y cantidad de moneda prometida, ese pago es irrecusable. Eso es el curso legal. ¿El dólar tiene curso legal? No. ¿Por qué? Porque si yo debo 500.000 pesos y voy con una cantidad de dólares que a la tasación de mercado, a la que diga el Banco Central, a lo que a ustedes se les ocurra, representa eso, el acreedor puede rechazarlo. ¿No es cierto? ¿Por qué?
Porque no es la especie prometida. ¿Sí? Es decir, el deudor de una obligación dineraria debe una determinada cantidad de una especie de moneda, que es la moneda nacional. ¿Sí? Y ese pago es irrecusable hecho en esa moneda. Ahora bien, hay otra característica que tiene el dinero, que el dinero es de curso forzoso. Quiere decir que el dinero es inconvertible. ¿Inconvertible qué significa? Que yo no puedo ir a la autoridad monetaria nacional, que monopólicamente es el Banco Central de la República Argentina, que es el que dice que esa moneda, ese dinero que circula, tiene teóricamente un correlato respaldo en algún valor, bien, oro, divisas, sean dólares, yuans, lo que sea, que teóricamente está atesorado y respalda el circulante. Yo no puedo ir al Banco Central o a cualquier entidad bancaria y decir, mire, vengo con 13.500 pesos, ¿no me vendería 95 dólares? No, no se los voy a vender, no se los voy a cambiar, perdón, porque esto es inconvertible. Es decir, el Estado emite una cantidad de unidades de dinero, de moneda nacional, le asigna un valor nominal y lo transforma en una mercadería inconvertible, insusceptible de ser canjeada a la misma autoridad que lo emite por un determinado valor. Supongamos que en un determinado momento, cuando se emite una suma de dinero, reconoce un respaldo en oro. La pregunta sería, para ver si entendemos la distinta especie de moneda y sus características. En este sistema, en el sistema de la moneda, del papel moneda, que es el que tiene el curso legal y el curso forzoso, ¿qué valor tiene el dinero? En la moneda de papel, digamos, en un sistema de moneda de papel o, digamos, históricamente en un sistema, digamos, donde el valor de la moneda está dado por su valor intrínseco, ¿no es cierto?, el oro, la plata, estaba claro cuánto valía el dinero. Valía lo que pesaba en oro, en plata, en cobre, etc. En un sistema de moneda de papel, el billete, o la moneda propiamente dicha, es como un bono, es representativo de un valor que tiene alguien que emitió el bono. ¿Se comprende? Es decir, yo tengo atesorados 5.000 millones de pesos en oro, entonces lo que hago es emitir 5.000 millones de pesos. Donde el valor del dinero está representado por el respaldo que tiene por parte de la autoridad económica. Con lo cual, como ese valor es meramente representativo, yo en determinado momento puedo dirigirme a la autoridad económica y decir, mire, me entrega el verdadero valor, el respaldo que tiene, yo le entrego el bono, usted deme el oro. Eso pasó en Argentina. Eso pasó en Argentina cuando el austral era convertible, entre 1991 y el 5 de enero del 2002. ¿No es cierto? Cuando teníamos el austral convertible, que en definitiva, ¿qué era? Era un billete que tenía un valor representativo de determinada cantidad de dólares, billete estadounidense, que se entendía era el encaje o era el respaldo que tenía. Y era convertible, sí era convertible, un sistema de moneda de papel. Es decir, yo iba al banco, a cualquier banco, y le decía, mire, traigo a cotización oficial obligatoria y fija $1, $1 o 10.000 australes. Yo vengo con $1, ¿me da el dólar que le sirve de respaldo según la ley? Sí, como no, toma el dólar, deme el peso. Fantástico. Ahora, era un sistema que no es un sistema como el actual, era un sistema de moneda de papel, donde el billete era solamente representativo de determinado valor en un objeto o bien que le servía de respaldo, a una cotización que era fija y legal. ¿Se comprendió hasta ahí? Eso tiene un problema muy grande. ¿Cuál es?
Bueno, las autoridades no pueden hacer política económica. ¿Por qué? Porque están atados a emitir la cantidad de moneda que esté efectivamente respaldada. No pueden emitir moneda no respaldada, ¿no es cierto? Quiere decir que si el país tiene 3 años malos a nivel de la exportación de los productos y tiene un déficit comercial, un déficit en la balanza comercial, y achica la cantidad de valores que tiene atesorados, entonces teóricamente tienen que sacar circulante. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese sistema rarísimo, de hecho, en la década del 90, cuando Argentina lo tenía, había 2 países en el mundo que lo tenían, o 3, con Ecuador. En ese sistema, la autoridad económica lo único que puede hacer es emitir billetes que son bonos representativos de un valor y como tales tienen el valor que tiene el objeto que les sirve de respaldo, sea originariamente el oro, posteriori el dólar, billete estadounidense u otras divisas. La idea de que no tenga curso forzoso la moneda, o sea, que sea convertible, es lógica. La moneda vale tanto como su respaldo, con lo cual si yo no puedo ir a retirar el respaldo, voy a descreer del valor nominal de la moneda, ¿se comprende? Ahora, el 99.9 de los países del mundo tiene un sistema de papel moneda. En el sistema de papel moneda, con esta doble característica, curso legal y forzoso, lo que le estoy diciendo al público, a la sociedad es, mire, esta es la moneda, no hay otro dinero que este. Y además, ¿sabe qué? El valor se lo asigno arbitrariamente, porque como usted no lo puede ir a canjear, ¿me siguen? El valor de la moneda va a ser el valor que yo diga. ¿Cuánto van a valer? ¿Cuánto va a valer un billete de 100 pesos? $100. ¿Por qué? Porque lo dice el Banco Central de la República Argentina. Ahora, ese es el valor nominal de la moneda. ¿Cuál es el problema del valor nominal de la moneda? El valor nominal de la moneda es siempre el mismo. Sale a la calle el billete de 100 pesos, vuelve 2 años después destruido a ser eliminado por el Banco Central. ¿Y cuánto valía el billete? 100 pesos. ¿Sí? O sea, el valor intrínseco es 0, porque es el valor del papel o del metal. No existe en nuestro sistema. Pero el valor nominal es único y permanente, es el que le asigna el Estado. ¿Cuál es el problema de las obligaciones dinerarias? El problema de las obligaciones dinerarias es que tiene que regular una problemática que es excepcional en el mundo, pero es endógena en Argentina, que es el divorcio entre el valor nominal y el valor de cambio del dinero. ¿Me siguen? El problema de la pérdida de valor de la moneda, de la depreciación de la moneda. La moneda tiene desde el punto de vista económico distintas funciones. Una de ellas es una unidad de medida. Es la medida prácticamente de todas las cosas patrimoniales, ¿o no? Pero además también es un instrumento de cambio. ¿Sí? Es decir, sirve para cambiar, para trocar con todas las mercaderías y servicios que tengan un valor económico. Yo quiero contratar a un abogado, 1.710 pesos la consulta verbal. Fantástico. Yo quiero colocar un sanitario nuevo en el baño, bárbaro, 14.300 pesos material y mano de obra. Es decir, como instrumento de cambio y unidad de medida, sirve para canjear, primero para estimar el valor y después para canjear con cualquier bien o servicio. El problema es cuando el valor nominal que el Estado le asigna a la moneda es incompatible con el valor de cambio de la moneda. Es decir, como instrumento de cambio, la moneda empieza a tener una cantidad de problemas porque vale cada vez menos al cambio con la generalidad de los bienes y servicios, aunque valga nominalmente lo mismo. ¿Me siguen? 100 pesos son 100 pesos,
pero yo con 100 pesos hace 10 años me compraba una bicicleta y hoy me compro 6 turrones. ¿Qué pasó? Si los 100 pesos siguen siendo 100 pesos nominalmente hablando, bueno, su valor de cambio varió. ¿Qué proceso se produjo? Se produjo un proceso de depreciación del valor de la moneda. ¿Del valor nominal? No, del valor de cambio. ¿Por qué se produce este proceso? No tenemos el problema digamos, del medioevo, donde la moneda tenía el valor intrínseco. Entonces se desgastaba o se destruía parcialmente, perdía valor porque perdía pesaje el metal precioso. ¿Correcto? Acá tenemos otro problema. El valor nominal, que es idéntico siempre, se empieza a divorciar del valor de cambio, o sea, empieza a perjudicarse la función como instrumento de cambio y de ahorro del dinero, porque el valor de cambio, el valor adquisitivo del dinero, decrece. ¿Decrece frente a qué? Se reduce frente a una cantidad de otras mercaderías respecto de las cuales tiene una relación de cambio. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿es una depreciación monetaria que el dinero tenga menos valor de cambio entre diciembre y marzo con relación a los bronceadores? ¿Ese es un problema de depreciación de la moneda? No. ¿Por qué? Bueno, pero ahí no hay una depreciación monetaria, hay un aumento de determinado producto por una cuestión lógica, digamos, y coyuntural. Si nevó tardíamente en Esquel y entonces no hay frutilla, o se perdió la cosecha de frutilla y se cosechó el 10%, y sube la frutilla o la mermelada, sube de precio. ¿Hay un problema de depreciación monetaria? No. No. Hay un problema coyuntural de una mercadería que vale más. Y después buscará su nivel de precio, como todo cuando pase. ¿Cuándo hay un problema de depreciación monetaria? Cuando el signo monetario pierde valor de cambio respecto de la generalidad de los bienes y servicios en un momento y lugar determinado. Es decir, sea que este proceso sea periódico, se extienda en el tiempo, o sea que sea episódico, en este último caso hablamos de una devaluación de la moneda, sea que sea periódico, como sucede con los procesos inflacionarios en general, o que sea un episodio, en la historia argentina ha habido varios episodios de esta naturaleza, lo cierto es que el comportamiento del valor de cambio de la moneda es la depreciación, la desvalorización, Pizarro distingue entre todos conceptos, a los fines prácticos me parece lo mismo, frente al conjunto de bienes y servicios que conforman la economía. Ahí hay desvalorización monetaria. Cuando el comportamiento general de los precios en un momento y lugar determinado es al alza. Ahora esto es curioso porque son anverso y reverso de la misma moneda. La inflación de los precios, el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en un momento y lugar determinado, sea episódico, sea periódicamente, es la contracara de la pérdida de valor de la moneda. O sea, de la depreciación monetaria o pérdida de valor de cambio. Una cosa es inescindible de la otra. Entonces, el problema de la depreciación monetaria es un problema originalmente económico y luego jurídico. Yo diría más, con la edad que tengo. Es un problema económico, sociológico y psicológico y luego jurídico. Es económico porque evidentemente el dinero, como cualquier bien de la economía, vieron que el dinero tiene un valor de cambio frente a otras divisas,
frente al real, el dólar. ¿Saben por qué? Porque tanto el peso como las otras divisas son bienes. O sea, tienen una relación de valor respecto de todo lo que es apreciable económicamente. Versus los lentes, versus los tomates, versus los autos 0 kilómetros, versus el dólar, versus lo que se me ocurra a mí. Versus el kilo de papa, versus lo que sale una tonelada de acero. O sea, esta relación de cambio nos tiene que hacer entender que la moneda también es un bien. Es un bien de cambio. Y tiene un costo. Tiene un precio la moneda. Y lo veo claro cuando lo comparo con otras monedas. ¿No es cierto? Digo, mirá cómo sube el dólar. No, el dólar no sube. Baja el valor de cambio de la moneda nacional. Los tomates no suben. ¿Por qué me doy cuenta que no suben? Porque si yo miro la historia, miro una secuencia histórica de 5 años, el tomate versus cualquier otro bien o servicio se ha comportado más o menos de la misma manera. Ah, o sea que el tomate en dólares siempre vale más o menos lo mismo, sí. Y el tomate comparado con el kilo de clavos, y también más o menos lo mismo. Y el tomate comparado con la lechuga, también más o menos lo mismo. Entonces el problema no es el precio del producto o de los productos. Hay un problema jurídico, hay un problema económico, sociológico y psicológico que hace que como instrumento de cambio el dinero sufra un proceso de erosión en su valor de cambio respecto de todos los productos. Entonces el problema no es de los precios, el problema es de qué le ofrezco yo al que me tiene que vender un objeto o brindar un servicio. Porque si yo le doy algo que conserva su valor de cambio, cualquier bien o servicio, y por ahí durante un año se comportan igual los precios. Ahora, si yo lo cotejo con algo que respecto de la generalidad de los bienes que conforman el mercado, siempre se comporta como algo que pierde valor transaccional, y bueno, adivinen qué va a creer la gente, que eso cada vez va a valer menos. Y es lo que está pasando en la actualidad. Ahora, jurídicamente, eso provoca un gran problema, ¿no? Porque da nacimiento, digamos, a dos posturas frente a este problema, que en una gran simplificación la podemos resumir así. El nominalismo, que es el principio que acepta el Código Civil y Comercial, y que era el principio originario del Código de Vélez, dice que el deudor se libera dando la cantidad prometida. Es decir, debe la cantidad de moneda determinable al momento de la constitución de la obligación. ¿Qué me está resaltando? Me está resaltando que es inmodificable la cantidad de moneda prometida versus la cantidad de moneda que debe entregar el deudor. Dicho de otro modo, cumple entregando la cantidad determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación sin que haya posibilidades de mutación, es decir, sin que haya ninguna posibilidad de incremento de la cantidad de vida. Esto parece una tontería. Pero yo también puedo pensar que si la cantidad de moneda nacional, o sea, la cantidad de dinero que está determinada, supongamos por las partes, al momento de la constitución de la obligación, ha sufrido una modificación en cuanto a su valor de cambio, entonces la única manera de resguardar el principio de integridad del objeto de pago es dar la cantidad mayor de moneda nacional necesaria para adquirir un bien, un servicio, un conjunto de bienes a los que está referido el contrato. Es decir, estoy introduciendo ahí yo un problema que es en realidad una solución, no un problema, una solución que es la que trae el valorismo, que dice, no, un momento,
si entre que se constituye la obligación y el pago. No hablemos de la mora porque ustedes ya saben que las consecuencias de la mora son inclusive la asunción de los riesgos de la obligación y de la cosa. O sea que si la cosa pierde valor o se deteriora, el dinero, yo podría decir, bueno, perdóneme, usted que es el deudor, que no cumplió, me expuso a mí a una pérdida de valor de cambio. Habría que discutir si eso es consecuencia o no de la mora. En definitiva, estamos hablando de un deudor no moroso, que cuando va a pagar, paga algo que a valores de cambio, fruto de este proceso de inflación y su contracara, que es la desvalorización de la moneda o la depreciación del valor de cambio de la moneda, paga menos en términos constantes. Paga menos en términos constantes significa que yo ya tomé una posición valorista. Un nominalista me diría, perdóneme, paga lo mismo, no paga menos. Porque acá lo importante, en el 765 y 766 me lo dice 2 veces, va a pagar la cantidad que está prevista al constituirse la obligación. El Código Civil y Comercial de la Nación, como el Código de Vélez, era nominalista, fuertemente nominalista. Cuando digo fuertemente nominalista, no digo que ni el Código de Vélez ni este sean exacerbadamente nominalistas, porque en Vélez hubo espacio, porque no conoció el fenómeno de la inflación, por supuesto, por su época, hubo espacio para que la doctrina tejiera toda una cantidad de alternativas, que después se transformaron en fallos judiciales y que luego tuvieron recepción legislativa, amén de las soluciones de tipo contractual, para que hubiera reajuste de la obligación dineraria. Entonces tampoco el principio nominalista de Vélez del artículo 619 fue defendido a ultranza después de promediado del siglo XX. Una vez que se promedió el siglo XX, la inflación en Argentina tomó carta de ciudadanía, empezó la reacción, digamos, de los distintos mecanismos de orden jurídico para paliar el problema. Porque de lo contrario esto significa un nominalismo acendrado, cerrado, absoluto, sin excepciones, significa que ¿quién tiene que cargar con la mochila de la pérdida económica que se sufre por la inflación? El acreedor. El acreedor, ¿por qué el acreedor? Porque recibe menos, recibe nominalmente lo mismo, a valor de cambio menos. Y esto perjudica, entre muchísimas otras cosas, como la seguridad jurídica, etcétera, 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 perjudica básicamente 2 cosas. El sentido de justicia y además perjudica una garantía constitucional que es el derecho de la propiedad, que no está respetado toda vez que a alguien se le da menos de lo que le corresponde, entendido lo que le corresponde como lo que le corresponde a valores de cambio. Porque en definitiva, si la función primordial del dinero, a vez de ser un medio de ahorro, es un instrumento de cambio, explíquenme que no hay un perjuicio cuando alguien recibe a valores de cambio sensiblemente menos de lo que significaba la misma cantidad al momento de la constitución de la obligación. No vamos a hacer historia, porque no tiene sentido, y además no llegamos. Pero digamos que desde el punto de vista del manejo del problema de la pérdida de valor de cambio de la moneda, las primeras reacciones fueron lógicamente contractuales, convencionales, ¿no? La autonomía de la voluntad. Y ahí se generaron básicamente cláusulas oro, cláusula valor oro, cláusula moneda extranjera, cláusula valor moneda extranjera, cláusula valor mercadería, es decir, un conjunto de disposiciones que, escuchen bien, porque es sencillito y común denominador, ataban la cantidad debida al valor que tenía determinado objeto bien al momento del cumplimiento. Entonces, cuando yo decía una cláusula valor oro, bueno, hoy debe 54.000 pesos, o la cantidad de dinero necesaria para adquirir 14 onzas de oro a valores de la Bolsa de Londres. Entonces, el mercado de Londres de metales preciosos me indicaba a mí
que esto había tenido un aumento del 10%, entonces lo que tenía que hacer era 55.000 pesos por 10%. Con lo cual, digamos, la cantidad de dinero necesaria para cancelar la obligación era la cantidad necesaria para adquirir determinado bien, producto o servicio. ¿Se comprende? Pueden ser dólares, oro, la bolsa de pan, puede ser cualquier cosa. Este tipo de cláusulas, llamada cláusula de reajuste o de estabilización, se popularizaron muchísimo en Argentina. En la década del 80 directamente lo usaba todo el mundo. Lo cual no está bien porque en definitiva significa un abandono del uso del signo monetario nacional. ¿No? Es decir, como yo no veo que tengo un valor de cambio estable, lo abandono. Entonces, un tipo alquilaba un local para una reventa de pan y decía, ¿cómo ponemos el alquiler? Y a plata de hoy, y 14.000 pesos. Bueno, y el mes que viene, y no sé, ¿cuánta harina compra con 14.000 pesos? Y 10 kilos de harina. Bueno, listo, lo que valgan 10 kilos de harina el mes que viene. Entonces, digamos, desde el punto de vista de las transacciones, es un poco arcaico. ¿No? Es el abandono de la sofisticación que nos da tener un medio, un instrumento de cancelación de todas las obligaciones, que teóricamente es unidad de medida, que es instrumento de cambio, instrumento de ahorro, ni hablar, ¿no? Entonces, la pérdida de valor de cambio generó esas soluciones. También hubo soluciones judiciales, el caso Viete de Fernández contra la provincia de Buenos Aires, en el 76, que abrió la puerta a la aplicación de construcciones legales como el concepto de equidad, justamente para rebalancear la obligación a cargo de la parte que debía liberarse dando una cantidad nominal de dinero. La teoría de la imprevisión como fórmula para el reajuste de la obligación a través de carácter contractual y con las limitaciones propias de determinados contratos a los cuales se puede aplicar esto. En los 80 se popularizó inclusive la legislación que autorizaba el reajuste de la obligación dineraria. Yo diría que para mediados de los 80 había prácticamente un abandono del principio nominalista. Es decir, una suerte de derogación del 619. En la práctica, ¿no? Por aquello de tapar el sol con las manos, en la práctica se había abandonado el principio nominalista. Y se había dado paso a toda clase de procedimientos contractuales, legales, jurisprudenciales que autorizaban el reajuste de la obligación, aún sin mora. Aún sin mora. Ustedes tienen que acordarse que en mayo del 75 se produce lo que se llama el primer shock inflacionario, denominado el Rodrigazo, por Celestino Rodrigo, que era el ministro de Economía de Isabel Perón, que es la primera maxi devaluación que sufre Argentina, ¿no? ¿Por qué digo esto como referencia histórica? Porque en realidad, si me permiten la licencia, la inflación y la depreciación monetaria es como el monóxido de carbono. No lo sentís y de a poco te va matando, pero no lo sentís. Hay un sopor, ¿no? Es un proceso lento. La maxi devaluación, acá hubo varios episodios inflacionarios o hiperinflacionarios de golpe, por ejemplo el Rodrigazo, hace que las personas no se puedan ni siquiera ajustar a ese derrotero inflacionario, porque si no, yo hago como se hace hoy, ¿eh? Bueno, fantástico, ¿cuánto es la inflación promedio? Y póngale 45, bueno, bárbaro. Alquilo una propiedad, 3 años, bárbaro, fantástico. ¿Qué hacemos con el precio? Y mire, cada 6 meses vamos a aumentar un poquito. ¿Y cuánto? Y más o menos que de 40 y pico al año. Bueno, ahora, este proceso prohibido, porque están prohibidas cláusulas de ajuste, indexación, repotenciación, etcétera, como vamos a ver, este proceso inflacionario, endógeno, ya patológico, que yo lo sufro, lo veo, viene hace años, digo, uy, esto va a seguir así,
a mí me permite tomar algunos recaudos desde lo jurídico. De alguna manera voy atando la evolución de lo que se debe a cierto comportamiento ya más o menos previsible de la inflación. El problema es que la inflación en Argentina, hasta la inflación, no es previsible. Es decir, en el 75 una maxi evaluación, entre el 89 y el 91 ni hablar, la hiperinflación. En enero del 2002, una maxi evaluación, seguida por otras posteriores. Hoy todavía no la ha habido últimamente, pero hemos visto episodios de evaluaciones muy importantes. En el 2013 con Kicillof, la devaluación apenas asume Macri, la devaluación de abril de 2018, la que vimos hace pocos meses. Basta recordar que los saltos que tuvo el valor de cambio de la moneda para abajo, ¿no? Con relación a determinados bienes y servicios, a la generalidad de los bienes y servicios, por ejemplo, el dólar americano, o cualquier otro bien de la economía. Esto significa que desde el punto de vista histórico, Argentina ya tuvo una aceptación de mecanismos de esta índole. ¿Sí? En el 91 las autoridades económicas dictan lo que se llama la Ley de Convertibilidad del Austral. Establecen un sistema monetario distinto, de moneda de papel, pero sobre todo prohíben, entre otras medidas, cualquier mecanismo de reajuste de la moneda. Esa prohibición subsiste hoy por la ratificación que el 5 de enero de 2002 hizo la ley 25.561 de la norma del artículo 10 de la ley de convertibilidad del Austral 23.928. Prohibición de indexar que no dejó de lado de ninguna manera el Código Civil y Comercial de la Nación. Es más, de alguna manera ratificó la prohibición de indexar al texto que le dio al 765-66. Entonces hoy yo tengo un problema. Salvo 5 años o 6, entre el 91 y el 2020, hubo inflación. Entonces una persona que tenía una obligación para pagar en pesos, pagó a valor de cambio sustancialmente menos. Hablo de las obligaciones de tracto sucesivo o diferido en el tiempo del vencimiento. Frente a esto se replantea hoy distintos mecanismos de reajuste de la obligación dineraria. Con lo cual, repasemos. El principio es el nominalismo, con excepciones. Doctor, dígame una, el 772. Obligación de valor. Esta es una excepción. ¿Qué otra excepción hay? Siguiendo a Pizarro. Las cláusulas, valor oro, valor mercadería, las cláusulas que difieren la determinación del precio de una cosa, 1133 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, determinadas obligaciones en las cuales el objeto entendido como dar dinero o es representativo de un valor o está referido a un valor. ¿Cuál es el límite de estas cláusulas? La prohibición de utilizar cláusulas de indexación, repotenciación o reajuste. Usted me dice, pero doctor, ¿cómo? Claro. Yo puedo emplear una cláusula moneda extranjera y decir, mire, ¿sabe qué? Usted me tiene que dar la cantidad de pesos necesaria para adquirir determinada cantidad de moneda extranjera que tiene un valor de cambio estable, mientras el peso no lo tiene. Pero para que eso no entre dentro de la prohibición de indexar, tiene que ser una obligación donde la moneda extranjera tenga algún vínculo con el contrato. O sea, si lo que estoy haciendo yo son importando autopartes de Brasil, tiene un sentido que yo establezca una obligación
de efectivo pago en moneda extranjera, o por lo menos donde en Argentina el valor de lo que me tienen que dar en moneda nacional está vinculado con el valor del dólar, porque si no yo no puedo cumplir en el extranjero. Porque se entiende que las transacciones comerciales internacionales, por lo menos en Occidente se realizan o en euro o en dólar, sobre todo. Entonces hay entre el objeto del contrato y la causa del contrato hay una vinculación. Ahora, si yo estoy usando el dólar como mera referencia para escaparme al nominalismo, ahí está penado con nulidad absoluta y por otro lado, siendo una norma de orden público aplicable de oficio por la ley de convertibilidad y la ley de emergencia económica 25.561 subsistente hasta la fecha. La mención que hace Alterini de determinadas cláusulas que escapan a la prohibición de indexar, bueno, hay que verla en ese contexto. ¿Qué es esto de las obligaciones de valor? Hace un siglo, y ya nos quedan 20 minutitos, hace un siglo, Nussbaum, alemán, Ascarelli, tiene pinta de italiano, a partir de una serie de crisis económicas europeas, sobre todo alemanas, generan una serie de teorías vinculadas con lo que se da a llamar la obligación de valor, dentro de lo que es la obligación dineraria, concebir una escisión como una subcategoría que divide entre las obligaciones puramente dinerarias o dinerarias y las obligaciones de valor. Donde en las primeras se paga dinero porque se debe dinero. Vamos de nuevo. Se paga con dinero, el objeto de dinero, porque se debe dinero. Caso típico, el mutuo dinerario. Si un préstamo de dinero, te doy 500.000 pesos al 10% anual de interés. Me tenés que restituir capital e interés en un año. ¿Qué me debes en un año? Bueno, 550.000, perfecto, con los intereses, pero me debes dinero, puramente dinero porque te presté dinero. La referencia, digamos, del dinero está como objeto debido y como medio de cancelación. Vamos de nuevo, como objeto debido y como objeto de pago. La prestación es dineraria porque el objeto es dinerario. Ahora, si la obligación está expresada en dar una cantidad de dinero, pero en el fondo, esta cantidad es representativa de un objeto, que es un valor, un quid, no un quantum. Esta doctrina dice, bueno, estamos frente a una obligación de valor. Y en la obligación de valor, el objeto debido no es el dinero, nominalmente expresado, al constituirse la obligación. El objeto debido es un valor, una cosa. Y el dinero es representativo de ese valor. Con lo cual, la cantidad de dinero que representa el valor de esa cosa puede mutar, puede cambiar, se puede alterar. Sin que podamos decir que ni el acreedor cobra más ni el deudor paga más. La integridad sería dar la cantidad necesaria de dinero para adquirir al momento X, que elija la ley, supongamos al momento del pago, la cantidad de dinero necesaria para adquirir el quid o valor que es objeto de la obligación. ¿Me siguen? Entonces, un ejemplo. La obligación de compensar o indemnizar los daños. El cobro de crédito por medianería. La obligación de compensar económicamente o en dinero por la colación de bienes entre coherederos. Es decir, toda aquella obligación donde se esté pagando una suma de dinero que opere como representativo de un valor que en el fondo es lo que se debe. Pongamos un ejemplo, supongamos la colación. ¿Por qué el dinero es representativo de un valor que es distinto del dinero meramente expresado? Bueno, porque la obligación de colacionar es la obligación que tienen los coherederos que recibieron algo en vida, por ejemplo, se les donó un lote, ¿sí?, beneficiando su posición en detrimento de otros que tienen la misma vocación hereditaria.
Son 3 hijos, uno recibe un lote, los otros 2 reciben nada. Cuando muere, la ley dice, este que recibió eso a título gratuito tiene que venir y colacionar, o sea, tiene que traer el bien a la sucesión para que sea computado como que él ya se empezó a cobrar. O, depende, si lo único que había era el lote, señor, vaya dándole 1/3 del lote a cada uno de sus 2 hermanos. Ahora, ¿trae el bien? No. ¿Qué trae? Una cantidad de dinero representativa del bien. Es decir, en el momento adecuado, es decir, bueno, fantástico, ¿cuánto vale el bien? 14 millones de pesos. Bueno, usted tiene que colacionar por valor de 14 millones de pesos. Y después compensará con los demás, verá cómo lo hará. Pero usted me trae un valor representado en dinero, el valor del bien que colacionó. Los daños y perjuicios. Supongamos que es lucro cesante, la reparación del faro, la parrilla, bueno, la mano de obra, los repuestos, fantástico, un conjunto de cosas que hay que compensar. ¿Yo qué debo? ¿Lo que dice el presupuesto a la fecha del hecho? ¿O debo la cantidad necesaria para adquirir el material y mano de obra para reparar el auto? Lo segundo. Lo segundo. Y si el precio de los materiales, la mano de obra, por el motivo que sea, se elevó, pero no por un proceso inflacionario necesariamente, porque se elevó porque resulta que dejaron de entrar esos repuestos de Alemania, porque el auto es modelo 2005, y entonces ahora valen más en el mercado porque hay pocos. Bueno, fantástico, habrá que pagar más dinero. ¿Por qué? Porque lo importante es que se cumple idéntica e íntegramente, únicamente dando la cantidad de dinero necesario para adquirir el valor, que es el objeto de la obligación. ¿Qué dice la ley? Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real, al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Ojo ahí, ¿eh? No como cláusula de estabilización en la moneda extranjera, sino como valor. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de las obligaciones dinerarias. ¿Lo escucharon? Lo bueno de la selecta audiencia es que podemos llamarnos por el nombre. Ahora, ahí por ejemplo apareció Liz. Bueno, Profesor, disculpe, sí. ¿qué artículo es el que leyó? 772. Gracias. Rápidamente. Esta es la obligación de valor. La deuda consiste en cierto valor. Ahí listo, partimos de la base. No consiste en una suma de dinero, consiste en el valor. ¿Cómo se paga con dinero? Con referencia a un determinado valor. Ahí se me presentan 2 problemas. ¿Cómo y cuándo determino el valor? ¿Qué es lo que va a primar? La autonomía y la voluntad, como las partes lo hayan determinado. Si está referido a una cotización X, a lo que diga repuestos Rodalfer, que vale material y mano de obra, bueno, fantástico. ¿Cuándo? Lo que las partes digan, al vencimiento, mañana. Ahora, lo importante es que una vez hecha la conversión, se va a establecer una determinada cantidad de dinero representativa de ese KID, y a partir de ahí la obligación va a ser dineraria. Al momento que corresponde tomar en cuenta la evaluación, repito, el momento será el que convencionalmente se haya establecido, la sentencia judicial. Acá viene un problema muy fino, ¿no? Pero ¿qué pasa si entre la sentencia judicial que determina el valor y el momento de la liquidación la cosa sigue subiendo de valor? Es decir, ¿hasta cuándo se puede introducir una cuestión relativa al verdadero valor de la cosa sin afectar la cosa juzgada? Es un tema interesante. Primero porque hay una colisión de dos temas.
lo que dice el 772 con la última parte de la misma norma. La parte final de la norma dice, señores, a partir del momento en que se determinó el valor, a partir de ahí es dineraria. Y yo pregunto, ¿cuándo se determina el valor en juicio? ¿En la sentencia o en la liquidación? En la liquidación. Yo creo que en la liquidación. ¿Por qué? Fíjense qué ejemplo, es para debatir. Hay una ley llamada desindexación. 24283, año 93. ¿Cómo salió una ley así? ¿Qué quería el legislador? Un artículo tiene. Cortito lo hago. Pasó que cuando tomaron carta de ciudadanía las cláusulas de reajuste, etcétera, etcétera, década del 80, fue tan amplio el uso y en general referido a un índice de precios que sufría una oscilación permanente, porque recogía el comportamiento conjunto de precios de la economía, que se dispararon esos índices. Entonces, ¿qué pasó? En determinado momento yo hacía un juicio de daño y perjuicio porque me habían chocado el guardabarro de un auto. Y como se permitía la actualización monetaria referida a determinados índice de precio consumidor, que recoge 400 precios. La cerveza, los guardapolvos, los pizarrones, el micro, qué sé yo, 500, el valor de los materiales de la construcción. Resulta que cuando se practicaba liquidación después de 5 años del juicio, con lo que estaba expresado en la liquidación, que era la obligación dineraria a valores iniciales más el reajuste, el acreedor no se compraba un guardabarro material de mano de obra, se compraba 3 fititos, o sea, se compraba 3 autos. Motivo por el cual los jueces dijeron, no, un momento, la aplicación generalizada de índice de escala móvil o de índice de reajuste puede conducir a resultados absurdos y confiscatorios para el deudor. Y entonces la ley dice que en cualquier momento, hasta el momento de la liquidación, hasta el momento que se consolide, dice, que se entendió que en el momento de la liquidación, se podía plantear el incidente de desindexación, diciéndole, señor juez, ¿vio que hay sentencia firme? Sí. ¿Vio que están practicando liquidación? Sí. Me opongo. Porque el cumplimiento de la sentencia arroja que en vez de materia y mano de obra del fitito, yo le tengo que pagar 3 fititos al tipo. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, no, dice la ley. Hay que ajustar al valor real y actual a la fecha de la decisión la obligación del deudor. Quiere decir que en esa ley, para que la lean 24283, sería como una indexación al revés, o sea, sería como una actualización al revés. Lo que me está diciendo la ley es, señores, hasta el momento de la liquidación puede plantear este tema. Entonces yo digo también, ojo, la variación o aumento del valor de la cosa en la obligación de valor, también lo puedo plantear hasta último momento, hasta el momento de la consolidación de esto, que se produce con la liquidación. ¿Preguntas sobre este tema? Mucha información, ¿no? Bueno. Profesor, tengo una duda ahí. En el caso de que usted dijo que se podía comprar 3 fititos, ¿no es excesiva onerosidad en ese aspecto? No, porque en realidad es la aplicación de la sentencia. Lo que pasa es que cuando las partes o la sentencia o la ley refería en esa época a mecanismos de actualización que resultaban que arrojaban un resultado absurdo, no porque fuera injusto conceptualmente el fallo, sino porque era injusto el resultado económico, la ley le daba la posibilidad al damnificado, al deudor, le decía, espere, vio que no se quiso afectar el derecho de propiedad del acreedor, entonces se autorizó el reajuste para que reciba no menos sino lo que le corresponde. Bueno, se dio vuelta a la taba. Ahora me afectaron el derecho de propiedad mío. Yo le debía material y mano de obra del guardabarro, del auto que le choqué, le debo 3 autos. ¿Se entiende? Entonces, Sí. es un poco como el 772 al revés. ¿Sí?
Sí, sí. Ahora, Gracias. ¿qué me interesa resaltar de la ley de desindexación? Que se interpretó que se permitía el planteo del interesado hasta el momento mismo de la liquidación. Entonces, yo lo que planteo es esto. Si una vez que está determinado el valor, la obligación es dineraria y rige el principio nominalista y yo no puedo reajustar, correcto, esto es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa si entre que se determina el valor y queda firme la sentencia que lo determina o se practica liquidación, varía el valor? Pizarro dice, mientras no se declare la inconstitucionalidad de la última parte del 771 no podemos hacer nada. Más o menos, dice. Pero en realidad, yo digo, a mí el juez me dice que yo tengo razón, me dice que hoy con 70.000 pesos se arreglan los daños y perjuicios. Bárbaro. Me hace una serie de planteos hasta que se practica liquidación. Solamente me deben intereses, moratorios. Pero resulta que el valor de la cosa escaló 3 veces lo que valía al momento de la sentencia. Ahí está el tema. ¿Se puede plantear o no? Yo creo que sí, sin alterar la cosa juzgada. Es un tema para ver. ¿Hasta acá lo he entendido? Es bastante complejo el tema. Sobre todo explicarlo, no para mí, no porque sea un genio, hace 30 años que hago esto, sino para los alumnos es complejo el tema, ¿sí? Porque tiene aristas que son económicas, jurídicas, etc. Tema intereses, ya nos vamos y no vamos a alcanzar. Según su finalidad, los intereses... ¿Perdón? Tengo una pregunta. Sí. Las cláusulas de indexación, Sí. o sea, eso está prohibido. Totalmente. Ok, lo que se hace en los contratos, como en los contratos de alquiler, que se actualizan cada 6 meses cierto porcentaje, ¿eso está permitido porque es voluntad de las partes, porque se hace a través de un contrato? Está prohibido. Está prohibido. Pero bueno, otra vez, la inflación tiene bases psicológicas. Si la gente cree que algo va a aumentar, aumenta. Entonces, todo el mundo sabe que el alquiler el año que viene va a ser más alto, voy a necesitar más cantidad nominalmente expresada para pagar lo mismo. Entonces, las prohibiciones caen en el desuetudo. Es un poco el 619 de Vélez después de la década del 50 del siglo XX. Le aguantó 100 años, pero para la década del 60 ya había, digamos, había soluciones, básicamente la autonomía y la voluntad, que empezaban a correrlo ya al nominal. Y para la década del 80 del siglo pasado no existía más el nominalismo. Y acá pasa lo mismo. O sea, el sistema de nominalismo absoluto a rajatabla no tiene sentido en una economía inflacionaria. Es lo mismo que yo pretenda a los 60 años tener el mismo talle que a los 14. Lo que me servía a los 14 no me sirve a los 60. ¿Por qué? Porque cambié. Es lo mismo. Lo que me sirve hoy para comprar 1 kilo de tomate no me sirve dentro de un año en Argentina. ¿Por qué? Porque cambió. Entonces, independientemente de cuál sea la regulación legal, la gente sigue haciendo su vida. Es decir, si usted necesita alquilar y yo tengo algo para alquilar. Yo quiero la renta y usted quiere la casa. ¿Qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Ahora, en el filo de la licitud, para no caer en una nulidad, usted puede, por ejemplo, establecer una prestación única de cumplimiento diferido. ¿Qué se hace hoy? El alquiler del primer año 14.000, el segundo 17.000, el tercero 21.000. Suma 14 por 12, 17 por 12, 21 por 12. Suma esas 3 cosas y te va a dar el alquiler de todo el trienio. Bueno, fantástico. ¿Cómo lo vas a pagar? Mira, el primer año voy a pagar así. ¿Qué sé yo? 6 cuotas bimestrales tanto. El segundo año así. ¿sí? Y en definitiva el contenido económico es el mío. Así como está expresado, no está prohibido. También puedo poner cláusulas de negociación.
Sí, mire, yo quiero hacer un contrato a 5 años. No, imposible en Argentina. Sí, es posible. Hoy le fijo un precio. Dentro de X cantidad de tiempo lo negocio. No hay acuerdo, nos referimos a un precio de un tercero. El 1133 que menciona para la compraventa Pizarro. Es decir, hay mecanismos. Pero la verdad, son mecanismos solapados para violar una prohibición que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la consecuencia jurídica de la inflación, eso solo es una consecuencia, no es la causa. La economía no es inflacionaria porque la gente reajuste lo que debe. ¿No? Prueba de lo cual, entre 2003 y 2006, que hasta hubo inflación negativa algún año, hubo deflación de precios. A nadie se le ocurría recurrir a esto. ¿Por qué? Porque rápidamente el que tenía que pagar decía, pero escúcheme, ¿usted qué me quiere cobrar? ¿Está loco? Si no hay inflación, el alquiler vale lo mismo hoy que dentro de un año. ¿Me entiende? ¿Se entiende lo que digo? ¿Para qué va a ajustar algo que no sufre ningún cambio, ninguna modificación de valor de cambio? Bueno, ese no es en el escenario actual. Hace más de 10 años que hay una inflación galopante. Poca, mediana, mucha, hay. Últimamente muchísima. Yo los invito a hacer lo siguiente. Vamos a poner otra fecha y vamos a ver interés en moneda extranjera. ¿Ok? Seguramente lo vamos a comunicar por medio del centro de estudiantes, lo va a hacer Guadalupe. ¿Ok? Porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, doctor, este tema creo que entraba en el parcial que tenemos la semana que viene. Bueno, O sea, lo leemos. perdón, ¿lo vemos mañana? ¿Lo vemos el viernes? Sí, ahora, en estos días. ¿Qué les parece? ¿Lo vemos el viernes? Sí, Pero materialmente es imposible. Y todo esto lo estoy súper comprimiendo, chicos. Sí. Bueno. Es imposible porque todavía me falta interés en moneda extranjera. Es una hora más. Bueno. ¿Les parece entonces? Le va a avisar el gremio. Con un gremio hace un rato. El centro de estudiantes le va a avisar. En un ratito seguramente lo vamos a hacer por medio de Guadalupe. Le voy a consultar al doctor Lustanó y a Estela Fernández. Gracias, doctor. ¿Ustedes les queda bien? Perfecto, gracias. ¿El día viernes a la tarde les va? Nosotros cursamos con Escarcela. Tenemos 16:45. Pero Nosotros 18:30 con el doctor Escarcela. ¿Y a la mañana? 11:30 a la mañana, comisión 1. Muchos trabajos. Hay Vamos a parcial de elementos el También. viernes Bueno. a la mañana. Ah, es verdad. ¿El viernes a la mañana hay parcial? Sí, A las de 3. teoría general A de las proceso. 15, Y Algunos si lo lo tenemos a las horas. 3 de la tarde. a las Perdón, 15 chicos, horas. ¿y si lo hacemos el lunes? ¿El feriado? Sí, el Yo no lunes tengo problema. mejor. Yo no tengo historia. Mejor, Bueno, mejor el lunes. Dale, En dale. general el lunes. Si no se pudo el lunes es porque me están diciendo que no después administrativamente por algún motivo. Si no, el lunes, ¿en qué horario les queda bien? ¿Todos los horarios? Sí, pero Sí, sí. Bueno, a la mañana mejor. Si es 11:30, mejor. gracias, hasta luego. Un abrazo. Profe, Chao. hasta luego.